hablamos al respecto de la distancia entre dos puntos que se daba en el cuadro de las coordenadas o en el plano de las coordenadas cartesianas y que le empezamos llamando geometría de coordenadas. La relación que se hace con esta parte de la distancia entre dos puntos, como lo pudimos ver, hicimos en el plano geométrico, por así decirlo, la relación directa que se hacía con el teorema de Pitágoras. Haciendo una breve mención, todos recordamos que el teorema de Pitágoras normalmente nos ayuda a encontrar pues el lado más largo, que lo conocemos como la hipotenusa, y también lo conocemos como sus catetos. Uno de ellos es opuesto y otro es adyacente. Hoyos adyacente y opuesto a quién? Al ángulo que se da en referencia, menos al de 90 grados. Sabemos que podemos nosotros hacer la referencia, pero no con el de 90 grados, sino con los otros ángulos que están alrededor de ellos. Entonces, alrededor de los otros dos lados. Entonces sabemos que existe un cateto opuesto y un adyacente y una hipotenusa. Este es en el plano geométrico, cuando nosotros relacionamos hacemos una proporcionalidad con triángulos que son semejantes, podemos nosotros hacer uso de este también para poder entonces encontrar esos lados que no se conocen, que lo vamos tal vez a mencionar cuando estemos hablando ya de las funciones trigonométricas como tal, pero regresando al caso de la distancia entre dos puntos, lo relacionamos al plano de coordenadas cartesianas porque lo trabajamos en ese espacio. ¿Por qué? Porque nos dan puntos de coordenadas o nos dan pares ordenados, que cada un punto de esos tiene una figura o tiene una gráfica en el plano cartesiano. Entonces, por eso cada punto está relacionado con un punto de X y con un punto de Y para ambos casos. Entonces, al final encontrábamos que la distancia que se daba en el plano de coordenadas por tener dos puntos era la raíz cuadrada o su magnitud de x al cuadrado con sus puntos, va x1 más y1 y el punto de x2 menos x1, como vimos, la resta de un delta x al cuadrado más un delta y, ¿verdad? Porque era la altura, un y2 menos un y1 al cuadrado. Entonces encontrábamos que la distancia entre esos dos puntos realmente estábamos encontrando en el plano, en el plano de las coordenadas, pues a la hipotenusa, por así decirlo y relacionarlo. Es por esta razón que hablamos un poco sobre el teorema de Pitágoras. Como estamos hablando de esta distancia, ¿en dónde nos sirve? Porque fue bien sencillo poderlo demostrar o poder hacer algunos ejercicios de él, pero esta aplicación se nos vuelve a dar nuevamente cuando estamos nosotros en la ley de los senos y los cosenos, en donde ustedes recuerdan, si recuerdan en algún momento calculaban la distancia a la que se encontraban ciertos barcos o ciertos aeroplanos, dependiendo del ejemplo que se diera. Y nosotros decíamos que un barco A estaba en una distancia de un barco B y este pues tenía coordenadas. Y solo al hecho de tener coordenadas nosotros pasábamos o hacíamos un diagrama de cuerpo libre en donde hacíamos ese gráfico y podíamos notar la distancia. Como habían coordenadas, podíamos usar nuevamente el plano cartesiano o sí, el plano de coordenadas y poder identificar ahí en dónde era que se encontraba ese barco B, por así decirlo. ¿Qué hacíamos? Lo adicional era conocer, poner un plano de coordenadas y decir que el norte, el oeste, el sur y el este lo podíamos entonces ubicar más o menos en qué dirección estaba ese barco B. Pero trazábamos una distancia. ¿Entre qué? Entre dos planos de coordenadas cartesianas para entonces poder ubicar. Claro, ahí veíamos también ángulos
y otro tipo de propiedades trigonométricas para poderlo calcular, pero es más o menos una aplicación que nuevamente volvemos a tener con el plano de coordenadas a la hora de hacer este tipo de cálculo. Y fue por eso que hablamos de esa distancia entre dos puntos. El día de hoy vamos a hablar sobre el punto medio, que habla siempre o hace referencia siempre a lo que estamos trabajando. Y vamos a ver cómo se desarrolla la definición del punto medio, de qué nos habla, para luego pues hacer algunos ejemplos. Perdón, jóvenes. Hasta me asustó. Disculpen. Entonces hacíamos la relación de estos dos, de este punto medio con la relación de la distancia. Pero vamos a ver por acá cómo se desarrolla la fórmula y la vamos a anotar. Por favor, veamos. Si no les he compartido, permítanme. Por acá entonces tenemos la fórmula de la distancia, los ejemplos, y por acá está el punto medio. Si se escucha, jóvenes, se ve lo que está en pantalla. Sí. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Veamos acá qué nos dice acerca del punto medio. Dice por acá, ahora encontremos las coordenadas. Vean que nos hablan por coordenadas X y Y del punto medio, del segmento de recta que une al punto que tiene A y sus coordenadas X1 y Y1, que está acá exactamente en nuestro gráfico, al punto B, que está en el otro extremo, que relaciona X2 con Y2. Dice, observe que los triángulos que se generan en A, P y M, que sería este punto del triángulo A hasta P y hasta M, dice, y el triángulo que se genera entre M, Q y B, que sería este M, este va a ser el punto medio, el M de acá, Q y B, dice que son congruentes. ¿Por qué dicen que son congruentes? Porque la distancia que hay entre A y M, la distancia que hay entre A y M, es igual a la distancia que hay entre M y B. O sea, esta distancia de acá y acá es la misma distancia que hay entre acá. Y los ángulos correspondientes son iguales. Bueno, para poder haber realizado la fórmula del punto medio o cómo describirla, dijeron que la distancia que hay entre a este y este punto es el mismo que este y este. Entonces, como habla de ángulos que son correspondientes y de congruencia, recordamos un poco de geometría, ¿sí? Recordamos un poco de geometría en donde, si ustedes recuerdan, decíamos que podíamos saber que eran ángulos semejantes o congruentes porque tenían el mismo ángulo y tenían las mismas distancias. Esa era una de las particularidades de triángulos que son congruentes o semejantes, que comparten los mismos ángulos. Tal vez alguien recordará de que hacíamos o encontrábamos ángulos que eran internos y externos y ángulos que eran iguales. Lo que hacíamos era trazar dos rectas paralelas y una secante, y entonces podíamos mencionar de ángulos internos y externos. Hablábamos de la congruencia o ángulos que son congruentes en base a esa parte de geometría, en este caso geometría euclidiana, que era la que más se veía en esta parte de los teoremas, como el teorema de Tales, pero
No es precisamente geometría de lo que hablamos, pero sí es bueno mencionarlo porque de ahí es que salen los triángulos que son semejantes o congruentes, ¿verdad? Y es por eso que hace la mención al análisis del por qué o cómo se hizo el punto medio de estos dos puntos. Y se dedujo entonces, dice acá, que si la distancia que había entre A y P también iba a ser la misma en la distancia que hay entre Q, M y Q, entonces se planteó esta ecuación en donde se igualaron las distancias. Ustedes ven acá que está igualada la distancia. La distancia que hay entre A y P corresponde a este delta que se da acá, X menos X1 va a ser igual a la distancia que se genera en este otro delta que aparece acá, que sería un x2 menos x1. Entonces, se desarrolló, se igualaron estas dos distancias, este con este, para entonces despejar de la ecuación a x y despejar a y en la ecuación. Al despejar esta ecuación sabemos y vemos que esta x pasa a sumar acá y por eso nos da el 2x que va a ser igual. Este x1 pasa positivo, por eso aquí aparece y el x2 que está del otro lado generando esta ecuación. Sin embargo, la despejamos x y nos da esta fórmula. X1 entonces más x2 dividido 2 es una forma de despejar la distancia para X y lo mismo va a suceder en Y, ¿sí? En Y sería la altura, ¿verdad? Sería el Y1 y X y Y1 y, perdón, Y Y1 y Y2 y Y. Para el mismo caso se desarrolla el mismo despeje y por eso se encontró que para el segmento de Y o el punto medio de Y sería Y1 más Y2 dividido 2 que es en donde salen las distancias, sale la fórmula del punto medio. De todas maneras, les voy a pedir que podamos copiar esta definición, anotarla y luego poder proseguir con directamente la fórmula que se desarrolló al haber hecho esta igualación de distancias con las fórmulas que tenemos que va a ser la del punto medio. Si podemos anotar, por favor, jóvenes.
Sí lo pudimos anotar, jóvenes. Ya, ingeniero, gracias. Sí, gracias. Gracias. Entonces acá tenemos directamente ya la fórmula general del punto medio, que también les voy a pedir que la podamos anotar, por favor. Muy bien, entonces la distancia, o perdón, otra vez la distancia, el punto medio. Vamos a ver por acá un ejemplo de cómo podemos aplicar el punto medio. La fórmula del punto medio, entonces, nos dice que es el x1 más el x2, todo esto dividido 2, coma el y1 más el y2 dividido 2. Esta es la fórmula que tenemos acerca de la distancia. X1 más X2 dividido 2, Y1 más Y2 dividido 2. ¿Sí? Como tenemos la distancia, entonces vamos a decir que encontrar las coordenadas, vamos a decir así, el ejemplo. Un ejemplo que nos demuestre esta fórmula pequeña. Perdón por la forma, pero como que ahora está costando un poco más escribir en el, ¿cómo se llama? En la pantalla. Permítame, jóvenes. Disculpen, jóvenes. Hoy tenemos que encontrar las coordenadas. Es que como que se frisa esto. Encontrar las coordenadas. Perdón por la letra, pero sí, acá es un poco complicado. Del punto medio
teniendo teniendo el segmento AB de A a B, donde los extremos donde los extremos son el punto de A sería 3,9 y el de B sería menos 1,5. ¿Sí? Si quieren podemos copiar ese pequeño enunciado y luego ya lo haremos. Ya, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces tenemos acá las coordenadas. Lo primero que es más fácil hacer es pues, verificar cuáles son esos extremos, ¿verdad? Para este caso vamos a tratar de hacer un esquema de qué es lo que se nos presenta y poder graficar esas coordenadas. Tenemos que para el punto de A es 3,9, 3 en X, ¿verdad? Del lado positivo. Tenemos, vamos a decir, 1, 2 y 3 no va a estar tan bien proporcionado. Y 9 en Y. Entonces acá sí lo vamos a agarrar por 2, 4, 6, 8 y vamos a decir que por acá está el 9. Más o menos ubicando, tendríamos que este punto de A estaría en este punto más o menos. Y el punto de B está en menos 1 en X, que sería por acá, menos 1 y 5 en Y. 2, 4 más o menos por acá el 5. Ubicando el punto más o menos estaríamos hablando de acá. Entonces, lo que tenemos es este segmento. Esas fueron las coordenadas que se nos dieron, ¿sí? El segmento de A y B. Pero lo que nos piden es el punto medio. Entonces, para este sabemos que el punto medio ¿para qué lo graficamos? Pues lo graficamos para ver si realmente coincide el dato del punto medio. Bien milimétrico sí nos va a quedar mejor, pero en este caso, entonces decimos que el punto medio dice que va a ser la sumatoria, o sea, vamos a encontrar las coordenadas y este sería para nosotros nuestro x1, el de A, y nuestro y1, y el punto de B sería el x2 y nuestro y2. Si nuestra fórmula dice que la primer coordenada va a ser de x1 más x2, tomamos los puntos, ¿verdad?
3, 3 y 9 sería 3 más el punto de y sería, de x, perdón, 2 sería menos 1 dividido 2 y el otro no me va a caber ahí. Sería y2, o perdón, y1 más y2. Y1 sería 9 y y2 sería 5 dividido 2. Entonces tenemos que el punto medio sería 3 más menos 1. Sabemos que ahí pues sería más por menos menos. 3 menos 1, 2. Quedaría 2 y 2, ¿verdad? Y el próximo sería 9 y 5, 14. 14 dividido 2. Vamos a dejarlo así para... Quiere decir que el punto medio sería en 1 en X y 7 en Y. Veamos por acá, 1 en X estaría más o menos por acá y 7 en Y. Estaríamos hablando de 2, 4, 6 y 7 por ahí en donde pasa. Entonces vamos a poner lo que es por acá. Aproximadamente el punto medio estaría ahí. Más o menos, ¿verdad? Entonces estamos hablando que en base a la fórmula encontrada tenemos que el punto medio es 1,7. Como vemos acá es un ejemplo pequeño, pero igual lo voy a poner para que lo copien. No el enunciado porque ya el enunciado lo copiaron, solo esta parte y ustedes la puedan tener. Y si hay alguna duda, pues me la puedan decir, por favor. Muchas gracias. Gracias. No sé si hay alguna duda con este ejemplo, jóvenes. Y si lo copiaron. Solo si podría regresar, se lo agradecería mucho. No tenga pena. Claro que sí. Muchas gracias. Muy bien. No sé si tienen alguna duda, jóvenes. No, ingeniero, por el momento quedó claro. Muy bien, gracias. Sí, vemos entonces que realmente pues la fórmula está muy fácil. Sabemos que si tenemos dos puntos con coordenadas específicamente, podemos nosotros encontrar esa
esa, ese punto medio, ¿verdad? Veamos otro ejemplo y posiblemente vamos a ver si dejamos uno para que ustedes lo puedan plantear. Y pues si no hay dudas en ese, pues lo vamos a resolver también para que no haya dudas, ¿sí? Veamos acá otro ejemplo. Muy bien. Si M, vamos a decir que si M es el punto medio, si M es el punto medio del segmento de recta o del segmento AB, si M es el punto medio del segmento de AB, encontrar, 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 perdón por la escritura, encontrar encontrar las coordenadas de B, de B, ¿sí? Encontrar las coordenadas de B, teniendo, teniendo que A va a ser -1,3, ¿sí? Y teniendo que M va a ser 5,8. Muy bien. Tenemos que dice que si M es el punto medio del segmento que se genera entre A y B, entonces vamos a tratar acá de graficar, de hacer un gráfico que nos genere más o menos la información, ¿sí? Y vamos a primero a hacer los datos que tenemos, de los datos que tenemos. Dice que tenemos el primer dato de A, que corresponde a -1 en X, que sería por acá. Y tenemos que va a ser 3 en Y. Tenemos entonces 3 en Y. Vamos a hacer un poco más pequeño este por ser. Por acá está el primer punto de A, -1,3. Y tenemos el punto de M que es 5,8. Tenemos ahora que el punto medio es 5, 5 y 8 en Y. Entonces dijimos que si este era 3, 4, 5, 6, más o menos. Por acá tenemos a 8. Ahora entonces ponemos el punto que acá nos acaban de indicar y sería más o menos por acá. Ahí está. ¿Sí? Lo vamos a unir con esto. Muy bien, entonces ese es un segmento de recta que se generó. Y entonces veamos lo que dice el enunciado. El enunciado dice de que va a ser el punto medio. Entonces,
Si este realmente, si este valor corresponde al punto medio, quiere decir que por acá va a salir otro valor. Si podemos imaginar, acá se va a generar otro valor acá. Solo por hacer la referencia lo voy a dejar ahí. Realmente, ¿qué definición tenemos? La definición que tenemos anteriormente a esto nos decía, sí, si recuerdan, nos decía de que si el punto medio cumplía con esta característica, hacía una observación de triángulos que eran congruentes y ángulos correspondientes, pero se igualó una distancia. Miren, que la distancia que había de acá al punto medio debería de ser la misma distancia que se generaba en la otra recta. Y nos daban estas fórmulas que acá aparecen. Entonces, si eso es así, lo que acá tenemos es de que si la distancia que hay de acá al punto medio, esta distancia, debe de ser la misma distancia que haya de aquí hasta el otro punto en donde no conocemos las coordenadas. ¿De quién? De B. No conocemos las coordenadas de B. O sea que lo que no conocemos es la coordenada que está acá en B, que sería para este caso una incógnita, que es lo que queremos encontrar, ¿verdad? Esa es la parte que nosotros queremos encontrar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tenemos por acá que el punto medio ya está dado. Quiere decir que si voy a las fórmulas que por acá tengo, que X, le voy a poner X segmento solo para identificar, es la sumatoria. O sea que la fórmula es, por acá voy a ponerle X, que X es segmento, por así decirlo. Esto era igual a ¿quién? A x1 más x2 dividido 2. A x1 más x2 dividido 2, ¿sí? Y la misma va a ser para la de y. ¿Por qué? Porque son coordenadas. Tenemos que sería y1 acá más y2 y de esto dividido, ¿sí? Según lo que tenemos acá en nuestra fórmula. Luego ya de tener este valor, sabemos que podemos asignar que este punto de -1 sería nuestro x1 y el de 3 sería nuestro y1. Y los datos que no conocemos, este sería nuestro x2 y nuestro y2, ¿sí? Tenemos que para estos datos es x2 y y2. ¿Estamos bien en ese dato? ¿No hay una pregunta, jóvenes? Muy bien, gracias, jóvenes. Muy bien, Sí, todo claro. excelente. Muy bien, si tenemos estos dos valores, nosotros podemos entonces encontrar uno de ellos. Podemos encontrar uno de ellos. ¿Por qué? Porque tenemos para el punto de X y de Y también tenemos el punto del punto medio. ¿Verdad? Porque ese va a ser uno de partida para ambos casos. Entonces, yo sé de acá que para el punto medio en X es 5. Entonces, quiere decir que aquí voy a tener yo que 5 va a ser igual a X1, que para este caso es -1, ¿verdad? Perdón. X1 sería -1 más el X2. Entonces teniendo o generando una ecuación, ¿sí? Nuevamente, ¿de dónde sale el 5? Sale de que esto pues es la fórmula de la distancia para ambos casos. Pero como tengo el punto del punto medio, entonces este 5 viene a ser el valor de este segmento acá. Y luego pongo los datos. Me generó una ecuación que ustedes saben que si yo despejo
tengo entonces que 2 pasa, que está dividiendo, voy a pasar a multiplicar y me quedaría del lado izquierdo 10 menos 1 más x2, ¿verdad? Quiere decir que tengo el dato de x sub 2 acá, el de x sub 2 me daría ¿cuántos jóvenes? ¿Cuánto me daría? 11. 11, gracias. Tenemos que x sub 2 es 11. Me voy para el caso de y. Y, entonces para el dato del punto medio me dicen que es 8. Vuelvo a tener lo mismo acá. 8 va a ser igual a y1. Tengo el dato de y1, sí, por el punto. Es 3 más el y2, que viene a ser la incógnita que necesito. El mismo procedimiento. Dividiendo pasa a multiplicar y nos daría acá, que es 16, ¿verdad? Igual a 3 más el y sub 2. ¿Cuánto nos da el y sub 2, jóvenes? Solo para hacer los partícipes, yo sé que ya lo saben, pues, pero es para hacer los partícipes de la clase y ustedes me puedan ayudar aquí a resolver. ¿Cuánto nos da y2, jóvenes? Muchas gracias, Eduardo. 13, ¿verdad? Tenemos entonces que nos da y sub 2, 13. Teniendo entonces en este caso el punto de B que nos pedían. ¿Por qué? Porque el punto de B dijimos acá que iba a ser este de acá, el último que graficamos. Es x2 y y2. ¿Por qué? Porque era un segmento, este y este. Verifiquemos entonces que B nos quedaría como 11,3. ¿Sí? Quiere decir que entonces estaría en 11 de x, que sería, si lo graficáramos, más o menos 6, 7, 8, 9, 10 y 11, voy a exagerar, no está milimétrico. A decir que 11 está aquí y que 13 va a estar más acá arriba. ¿Sí? Tendríamos 8, 9, 10, 11, 12, 13. Imagínense, la vamos a poner para acá. Más o menos solo para indicar que sí, por acá más o menos iba a estar el punto de B. Como vemos la definición, pues sí cumple. Entonces tenemos que el punto era 11,3. De todas maneras, se los voy a poner para que ustedes lo puedan copiar, ¿verdad? Y si hay alguna duda de lo que se realizó, pues sin ningún problema me pueden preguntar. Muchas gracias. Muy bien, no hay problema.
Muy bien, jóvenes, no sé si lo pudieron anotar y tienen alguna duda. Todo quedó bastante claro, gracias. Muchas gracias, muy amables jóvenes. Muy bien. Veamos entonces acá, antes de dejarles un ejercicio para que ustedes lo puedan realizar en base a lo que hemos estado hablando sobre la distancia que se da entre dos puntos y también el punto medio, como está relacionado con el plano que es coordenado o el plano cartesiano, como les mencionaba, pues son fórmulas que sí al final nos ayudan o nos apoyan en la resolución de algún problema aplicado que se pueda tener más adelante, un problema de aplicación. Entonces por acá tenemos una información más antes de dejarles un ejercicio propuesto para que ustedes dejarles unos minutos y ustedes lo puedan realizar. Tenemos por acá esta definición que dice lo siguiente acerca de la circunferencia. Veamos esta definición, nos dice de que la circunferencia, encontremos la ecuación de una circunferencia, dice, con radio que tiene R y centro que tiene H, K. Muchos de ustedes han de recordar esa parte de la circunferencia. Está también la general, ¿verdad? Que es X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado, que habla directamente pues de de el círculo cuando es unitario. Pero dice acá el centro H, K, porque si vemos está corrido, no está en el origen. Cuando es en el origen es 0,0 su centro. Y entonces estamos hablando en particular el, del- de la fórmula general. Pero vemos en este caso que dice, por definición, la circunferencia es el conjunto de todos los puntos que se generan en X, y cuya distancia desde el centro C, H, K, lo tenemos acá, es su radio. Por lo tanto, el punto P está sobre la circunferencia si y solo si la distancia que hay de P a C vaya a ser igual que su radio. De esta fórmula de la distancia tenemos la general, que es si queremos encontrar su radio, pues es la raíz cuadrada de h menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Y si no, pues la general cuando tenemos un centro corrido con respecto a esta circunferencia sería x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, que es igual al radio al cuadrado, que es normalmente esta que nosotros conocemos. Está relacionada con la fórmula que anteriormente pues teníamos también y la de la distancia también, como ustedes lo ven. De todas maneras, sí podemos copiar esta información también para que ustedes puedan, en base a esta definición que les acabo de mencionar, poder realizar el siguiente ejemplo que les voy a pedir que ustedes lo puedan realizar.
Perdón, jóvenes, ¿pudieron copiar la información? Ya, Sí, ingeniero, ingeniero, gracias. gracias. Muy bien, gracias. Entonces veamos por acá. Les voy a pedir que ustedes puedan plantear un ejercicio, el cual les indico ahora, permítanme. Hoy sí pude escribirlo, jóvenes. Pensé que no iba a poder. Sería este ejercicio, encontrar una ecuación de la circunferencia en los puntos. Tenemos una coordenada que es A 2, menos 3 y B que es 6,1 en los extremos de un diámetro, ¿sí? Este sería el ejercicio que quisiera que ustedes pudieran plantear. La recomendación es que lo podamos graficar primero. Si ustedes lo pueden percibir, lo pueden ver, es mucho más fácil de poderlo resolver. Entonces encuentren esa ecuación de la circunferencia teniendo la información que les acabo de poner, que es el punto de A, 2, menos 3 y 6,1. Por favor, unos minutos ahí para que lo puedan plantear y cualquier duda pues me indican para, o el resultado que les dé, ¿verdad? Y también me lo pueden indicar, por favor. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta con esto antes, jóvenes, de que los deje intentarlo. Por el momento no, muchas gracias. Gracias, Stephanie, muy amable.
Como van, la sugerencia es que lo puedan graficar, ¿verdad? Para poderlo ver. Ya, Jeffrey. Wow, qué rápido. Entonces, saber, miremos qué nos dice. Dice encontrar la ecuación. Lo que tenemos que encontrar es la ecuación. La ecuación de la circunferencia, que pues es esta, ¿verdad? Esta es la que queremos encontrar. Esta de acá es la que queremos encontrar. Esta es de la ecuación de la circunferencia. Esa sería la que hay que encontrar. Si la tiene Jeffrey. Ok, ya tiene el centro. Ahora hay que encontrar la ecuación. Sí, excelente. Así es. R. Mientras mientras lo van planteando, voy a irles tomando lista para que me vayan, por favor, ahí diciendo su nombre. Solo si está, ¿verdad? Para ir así a hacer mis anotaciones por acá. Ahorita les voy a empezar a llamar. Estará Diego Alberto, perdone. Diego Alberto Losi, no. Rocío Maribel, Presente. muchas gracias, Rocío. Eh, Brandon Jair, Jair, Presente. gracias, Brandon. Anabel